Ensayo Conquistas de la Gracia, del libro La felicidad posible, del Dr. Juan Francisco Rodríguez, fundador del movimiento Defensores de la Fe. Conquistas de la Gracia. El Maestro está aquí y te llama. Juan 11:28. Sobre esta tierra se han posado los pies de muchos personajes elegidos. Las ciencias han tenido sus genios, que han abierto nuevas sendas para el progreso humano. Las bellas artes han tenido sus apóstoles que han esculpido su gloria en el bronce y han adornado con sus nombres las galerías de la fama. Todos y cada uno de los benefactores que han servido a la humanidad se han distinguido por una misión especial, una labor única, un servicio señalado. Cristóbal Colón, por ejemplo, perdura en la historia por haber descubierto nuevas tierras. Benjamin Franklin, por haber conquistado, según un dicho feliz, el rayo a los cielos y el cetro a los tiranos. Y así sucesivamente podríamos continuar citando hombres cuyas vidas han sido como mariposas de luz, que han iluminado por breve tiempo los jardines de este mundo y han dejado tras su paso efímero una obra gigante para bendición de los siglos venideros. Como hombre, Jesús sintió en sus pies el dolor de caminar día tras día por los montes y las llanuras ardientes de Judea. Como Dios, está sentado a la diestra del Todopoderoso, Él también, para atender diariamente el despacho de todas las bendiciones que le piden las almas confiadas desde esta tierra desorientada y triste. Cristo, durante su ministerio humano, se distinguió en todas las actividades de la beneficencia. A los enfermos devolvió milagrosamente el preciado don de la salud. A los mares y los vientos levantados en tempestad, impuso por el imperio de su divina autoridad el calmado silencio de la normalidad. A los hombres, helados por el beso de la muerte, devolvió la palpitación de sus corazones, que significaba la resurrección, y los puso de nuevo en las tareas afanosas de la vida. Y a las almas, angustiadas por los sinsabores, las curó de sus penas y les donó las dulzuras de la felicidad. Todo esto hizo Jesús como un resultado indirecto de su obra gigantesca y gloriosa. Pero el ministerio especial, único e indispensable, que trajo a este mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios, fue la obra transformadora de la redención humana. La voz salvadora de Jesucristo se ha hecho oír alguna vez por cada corazón humano. No hay hombre en este mundo que pueda decir con verdad: yo nunca he oído la voz redentora de Cristo, porque esa voz siempre haya una oportunidad para incautarse del oído humano e insinuar al hombre el tierno mensaje de salvación y de la ayuda divina. Adán estaba escondido y cubierto por la frondosidad del huerto edénico, que sirvió de hogar y patrimonio al primer hombre creado por Dios. Pero hasta su escondite penetró la voz divina, llamándole con solemnidad: Adán, Adán, Adán. Una breve entrevista entre Adán y el eterno Jesús dejó arreglado para siempre el asunto de la salvación del primer hombre que tuvo la responsabilidad y el privilegio de vivir sobre la faz terráquea. Un hombre de baja estatura, de conducta despreciable y de alma torcida, se hallaba escondido en las ramas frondosas de un árbol
mientras Jesús pasaba bajo el sicómoro cuyas hojas cubrían a este hombre. Una sorpresa fue la experiencia de los acompañantes de Jesús y del hombre que se ocultaba tras las ramas cuando los labios del Redentor se abrieron como una rosa de ternura y la voz amorosa del Maestro Divino subió como una onda mensajera hasta donde se encontraba el curioso Zaqueo, en las ramas del árbol, y lo llamó por su nombre: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Aquel día Zaqueo oyó la voz del Maestro, le hizo un banquete, dejó sus caminos torcidos y sintió el gozo que trae Jesucristo a todo corazón que oye su voz. Y en medio de la multitud que se regocijaba en la participación de la fiesta que Zaqueo había preparado para el Redentor, este nuevo discípulo puesto en pie dijo al Señor: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, le devuelvo con el 4%. Una bendición nunca viene sola. La dicha espiritual de un alma es esparcida hasta otras almas. Al día siguiente de haberse salvado el acaudalado Zaqueo, debió pasar, de acuerdo con su promesa y resolución, en la ciudad de Jericó repetidamente el siguiente caso. Criados de Zaqueo visitarían diferentes sitios de la población, provocando diálogos como este: Buenos días, don Moisés. Aquí le envía mi señor Zaqueo. ¿Para qué me envía tu señor Zaqueo este dinero? Él no me debe nada a mí. Don Moisés, permítame explicarle. Replicaría el mensajero de Zaqueo: ayer visitó a mi señor Zaqueo, el profeta de Galilea, llamado Jesús de Nazaret, y mi jefe se hizo su discípulo. Este entiende que en transacciones comerciales con usted le había defraudado en 100 pesetas. Y como prometió al maestro de Galilea devolver a 4 veces más lo que había defraudado, por eso le envía a usted conmigo estas 400 pesetas. Él le suplica a usted que lo acepte y lo perdone, pues está arrepentido de todos sus pecados y se siente completamente feliz en la compañía de su Salvador. Dice que 1 hora con Cristo vale más en gozo y alegría que 100 años fuera de Él con todas las comodidades que un mundo de oro puede ofrecer. La conversación de Zaqueo al Señor Jesucristo, la conquista de aquel negociante por el Redentor del mundo, quitó de Jericó un usurero peligroso y puso en aquella ciudad un hombre humano, honorable y compasivo, que llevó a muchos hogares inmediata felicidad, distribuyendo la mitad de sus bienes entre los pobres y restituyendo a sus muchas víctimas, multiplicando por 4 el importe que le había enajenado indebidamente. A Zaqueo se le hacía fácil privar a los demás de bienes legítimos, porque su oficio era rematar las contribuciones de Jericó al gobierno romano y luego cobrarle al pueblo lo suficiente para cubrir el importe que él pagaba a Roma, y además una ganancia que solamente tenía como límite los escrúpulos que pudiera imponerle su conciencia. Por esa razón nos imaginamos que fueron muchas las cantidades reparadoras enviadas por Zaqueo el día siguiente de su conversión a personas defraudadas por él en el cobro de contribuciones. Los mejores cerebros del mundo se hallan en estos momentos consagrados a la imposible tarea de evitar la hecatombe universal que se asoma a los horizontes de todo el mundo por el naufragio del sistema capitalista y el seguro fracaso de los otros sistemas económicos, que aún sin ensayarse ya representan una amenaza para esta inventurada humanidad. Nosotros nos permitimos recomendar
como un remedio digno de probarse para la solución de los problemas mundiales, una conversión genuina al Maestro de Galilea, que produzca en cada hombre los mismos resultados que trajo en Zaqueo, devolviendo voluntariamente 4 pesetas por cada una que había adquirido fraudulentamente, y a repartir entre los necesitados la mitad de los bienes que legítimamente le pertenecen a él. Es fácil comprender que la salvación de Zaqueo fue motivo de júbilo no solamente para él y su esposa, que iba a estar libre de los arrebatos neurasténicos de aquel hombre perseguido por su conciencia, sino para todos los conciudadanos que quedaban libres también del egoísmo defraudador de aquel colector implacable. Y no solo Jericó, sino el mundo entero, incluyendo también al cielo, estaba jubiloso por la salvación de Zaqueo, porque este hombre, alcanzado y bendecido por la gracia de Dios, representa una conquista del Señor Jesucristo. Y las conquistas del Señor Jesucristo se traducen siempre en beneficio universal. Hemos llamado a esta plática conquista de la gracia. Conquista del Señor Jesucristo debimos llamarla, porque es nuestro propósito invitar a nuestros lectores y a aquellos que nos escuchan a tener comunión personal con el hombre de Galilea, que es a la vez Dios del cielo y peregrina por los caminos de este mundo, clamando a gran voz con los brazos abiertos, deseando que los hombres vayan a Él y le permitan hacerles todo el bien que ellos necesitan. Una simpática mujer de Betania, conocida en la historia sagrada como por Marta, al hablar con María, su hermana, usó las palabras que deben repercutir permanentemente en los oídos, y más que en los oídos, en el corazón de todos los hombres destinados a pasar por este planeta entristecido por una serie continuada de amarguras. Oigamos las palabras que son ciertas acerca de cada persona. El Maestro está aquí y te llama. Sí, fueron ciertas respecto de Adán, y Adán fue feliz porque oyó la voz del Maestro. Fueron ciertas acerca de Zaqueo, y Zaqueo fue feliz porque atendió la voz del Maestro. Fueron ciertas en relación con Jerry McAuley, peligroso ladrón, jugador, borrachón que cumplió asistencia y sentencia en la prisión de Nueva York, pero en las lóbregas celdas, Jerry McAuley abrió su corazón de presidiario a la transformadora voz del Maestro y contempló en beatífica visión el panorama cautivador de una nueva vida, en la dulce compañía de Jesús, que lo sacó de la cárcel para instarlo en la calle Walter 316 de Nueva York, donde, parado a la puerta de su salón evangelístico, Jerry McAuley invitaba continuamente a los hombres que iban camino de la perdición con estas palabras eternas: el Maestro está aquí y te llama. Cuando Jerry recostó su cabeza misionera sobre la suave almohada de la muerte para descansar de su ardua labor evangelística, sus restos estuvieron largamente en el templo, donde cientos de hombres redimidos por el esfuerzo evangelístico de Jerry desfilaron ante el cadáver de aquel hombre cuyos labios estuvieron días y noches abiertos para contar a los descarriados la bella historia del Maestro Divino que está aquí y llama a todos los hombres. Cristo es una necesidad, es inevitable. A todos nos hace falta. Su sitio está en cada corazón clamando por Él. No solo los desviados de la virtud que viven al margen de la dignidad humana deben buscar a Cristo. Estos deben buscarlo. Para ellos hay un nuevo canto, una gloriosa esperanza, unas bodas eternas, una herencia incorruptible, un arpa y un trono, si oyen la voz del Maestro que está aquí y los llama. Pero también deben venir a Cristo los que sirven de dechados en la comunidad.
donde les cupo la suerte de vivir y luchar. El hombre virtuoso, al escuchar la voz del maestro, añadirá a la buena fama de su virtud el placer de un corazón henchido de saludable felicidad y la expectación arcoirizada, medicinal y alentadora de un cielo sin nubes, donde, a cubierto de las zarzas de esta vida, gozará sin límites la bienaventuranza que Cristo reserva en las moradas eternas para sus discípulos que siguen sus pasos y oyen su voz en esta vida. Jesús, el Salvador, está aquí y os llama. Venid a Él por la fe.